Problemas de valor inicial, en adelante simplemente le vamos a llamar PBI. Vamos a llamarle PBI, problema de valores iniciales. Como van a notar ustedes a lo largo del curso, en ecuaciones diferenciales se utilizan muchas abreviaturas. De momento ya tenemos precisamente la abreviatura para ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales en derivadas parciales o ecuaciones diferenciales parciales simplemente. Entonces, ¿qué es un PBI? Un PBI no es otra cosa que una ecuación diferencial junto con unas condiciones dadas sobre un valor, sobre un punto. Básicamente, estas condiciones son las que reciben el nombre de condiciones iniciales. Y entonces, una ecuación diferencial junto con unas condiciones iniciales, estas dos cosas es lo que forman un problema de valores iniciales. ¿Vale? Estas condiciones iniciales son condiciones que están dadas sobre la función y las primeras n-1 derivadas de la función y, ¿vale? Todas en el mismo valor, x0 en este caso. Todas van a estar dadas en el mismo valor. Esto que tenemos acá es un PBI de enésimo orden. Hay que resaltar que aquí la ecuación diferencial está en forma estándar. ¿Qué es en forma estándar? En forma estándar es que la derivada de mayor orden está despejada. Bien, eso es una ecuación en forma estándar. Entonces, en concreto, vamos a ver PBI de primer y de segundo orden. Entonces, ¿qué es un PBI de primer orden? Es una ecuación diferencial, ¿cierto? Ordinaria, de orden 1. Ahí está. Y lo podemos ver en forma estándar. Tenemos la primera derivada despejada, está igualada a una función que depende de x y y, y tenemos una condición, solamente una condición. Y esta condición está sobre la función. Es decir, y evaluado en x sub 0 es y sub 0. Bien. Veamos el PBI de orden 2. ¿Qué es un PBI de orden 2? Es una ecuación diferencial ordinaria de orden 2, ¿sí? De segundo orden, junto, bueno, además vean que la ecuación diferencial está en forma estándar. ¿Qué es en forma estándar? En forma estándar básicamente es que la derivada de mayor orden está despejada. Eso es en forma estándar. Y esa ecuación diferencial en forma estándar, como pueden ver ustedes, tiene dos condiciones iniciales. Tiene una condición sobre la función, es decir, y evaluada en x sub 0 es y sub 0. Y tiene otra condición, está dada sobre la primera derivada. Y' evaluado en y sub 0 lo vamos a llamar y sub 1. Estas son condiciones sobre la función y la primera derivada entonces. Y sería básicamente las dos condiciones iniciales para este PBI. Estos son PBI de primer orden y de segundo orden. Básicamente, entonces, ¿qué es un PBI? Es una ecuación diferencial junto con condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales están dadas sobre ¿qué? Sobre la función y las derivadas de la función. ¿Cuántas condiciones se necesitan para formar un PBI? Tantas como indique el orden de la derivada. Si la ecuación diferencial es de segundo orden, necesito dos condiciones iniciales. Si la ecuación diferencial fuese de tercer orden, necesito tres condiciones iniciales. Sobre la función, sobre la primera derivada y sobre la segunda derivada. Bien, deben ir en ese orden las condiciones, deben ir ascendiendo. No puedo aceptar para un PBI, por ejemplo, una ecuación diferencial de segundo orden con condiciones, qué sé yo, en la segunda derivada y en la primera derivada. Sí, son dos condiciones, pero esto no sería un PBI. Eso no sería un PBI. Bien, vale. Vamos a resolver algún PBI. Vamos a mirar acá algún ejercicio. En la sección de ejercicios, pueden ver esta sección es muy, muy corta. Y a ver dónde están estos ejercicios acá.
A ver, problema del 7 al 10. Entonces, vamos a tomar el problema 9 y básicamente lo que dice este problema es lo siguiente. Tengo la siguiente ecuación diferencial. La ecuación diferencial es x segunda más x igual a 0, ¿vale? X segunda más x igual a 0. Y la solución para este problema sería la siguiente. Bueno, vamos a poner las condiciones iniciales del problema 9. X evaluado en pi sextos y x' evaluado en pi sextos. Sería 1/2 y 0. Entonces las condiciones iniciales son x evaluado en pi sextos y x' evaluado en pi sextos, que serían ¿qué? Serían, bueno, vamos a ver, sería 1/2 y 0. Bien, esto es un PDI de segundo orden. Tengo la ecuación diferencial, ahorita la vamos a poner en forma estándar, y tenemos dos condiciones iniciales. Básicamente, acá en este problema nos dan la solución. Nos dicen, bueno, entonces primero, quiero que hagan esto. Verificar que x, esta función x de t, x como c1 coseno de t más c2 seno de t, esta función es solución a la ecuación diferencial. Bien, que esta función es solución a la ecuación diferencial. A ver, quiero que hagan eso. Verifiquen que es solución. Entonces, verificar que esta función es solución a la ecuación diferencial. A ver, primeras dos personas que resuelvan esto, que verifiquen que es solución, lo envían al grupo de WhatsApp para punto de participación. ¿Bien? Listo, ya tenemos los dos. Tenemos a Víctor, por favor me indica el apellido, y tenemos a Lorena Cardoso. Muñoz López. Niño López. Víctor Hugo Muñoz López. Vale, Muñoz López.
Tenemos Víctor y Cardoso Lorena. Bueno, casi Juan Ortiz, no sé, bueno, no sé si le quedó bien, pero casi llega a tiempo. Casi le ganaba a Lorena, pero bueno. Bueno, ya tenemos entonces punto para Víctor Muñoz y Lorena Cardoso. Vale, ahí pueden ver en el WhatsApp, precisamente está la solución de verificar eso, que eso es solución de la ecuación diferencial. Ahora vamos a resolver el PBI. ¿Qué es resolver el PBI? Hallar una solución que satisfaga las condiciones iniciales. Ya tenemos una solución general, ¿vale? Pero necesitamos una solución que satisfaga las condiciones iniciales. Es decir, que vamos a ver, vamos a evaluar esta función en pi sextos. Bien, vamos a evaluar esta función en pi sextos y veamos cuánto da. Entonces tenemos C1 coseno de pi sextos, coseno de pi sextos más C2 seno de pi sextos. Vale, coseno de pi sextos, esto debe ser raíz de 3 sobre 2 y seno de pi sextos debe ser un medio. Es decir que esto es raíz de 3 sobre 2 C1 más un medio de C2. ¿Bien? Ahora, vamos a ver. X evaluado, X', bueno, calculemos X' primero, X' de t. ¿Quién es X' de t? Bueno, esto es menos C1 seno de t más C2 coseno de t. Por lo tanto, X' evaluado en pi sextos, ¿quién es? ¿Quién es X' evaluado en pi sextos? Bueno, X' evaluado en pi sextos será menos seno de pi sextos menos C1 seno de pi sextos más C2 coseno de pi sextos. Bien, resulta que, bueno, seno de pi sextos es un medio, tenemos acá entonces menos un medio, ¿verdad? C1 más coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2, C2. Y bueno, vamos a mirar las condiciones iniciales. ¿Cuánto debía dar X evaluado en pi sextos? X evaluado en pi sextos, esto debe ser igual a un medio. Es decir, que de acá nos sale una ecuación. Nos sale la ecuación raíz de 3 sobre 2 C1 más un medio de C2 igual todo a un medio. De acá tenemos una ecuación. Bien, tenemos allí una ecuación. Ahora, ¿cuánto es X' evaluado en pi sextos? Es 0. Es decir, que acá nos queda, esto igualado a 0. Por lo tanto, esto igualado a 0 es otra ecuación. Con estas dos ecuaciones, que tenemos aquí, vamos a formar un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cómo nos queda este sistema de ecuaciones? Nos queda la primera ecuación, así tal cual está, raíz de 3 sobre 2, C1 más un medio de C2 igual a un medio. La segunda ecuación, acá tal cual está, menos un medio de C1 más raíz de 3 sobre 2, C2 igual a 0. Bien, necesitamos resolver este sistema de ecuaciones. Sistema 2 por 2. Necesitamos resolverlo, ver si tiene solución y bueno, si es única. Pregunta, ¿saben cómo resolver sistemas de ecuaciones 2 por 2 o 3 por 3 en la calculadora? Sí, señor. Bueno, entonces resuélvanlo y me dicen cuánto da la solución.
Profe, a mí me da C1 0,43 A ver, vamos a y mirar. C2 un cuarto. C1, 0,43 y C2 le da un cuarto que Sí, sería señor. 0,25. Bueno, parece que es el mismo valor que le dio a otra persona. Bueno, esos serían entonces los valores de C1 y C2. Conclusión, la solución al PBI planteado es x de t igual a C1, que es 0,43. Bien, creo que era 433. Por el coseno de t más C2, que es un cuarto seno de t. Y esa sería la solución a ese PBI. Bien, esa sería esa solución a ese PBI. A ver, voy a poner otro problema similar. ¿En qué consiste entonces resolver un PBI? Consiste en hallar una solución general. Por ahora no está dentro de nuestras posibilidades hallar esta solución general. Entonces, bueno, por ahora vamos a dar la solución general. Entonces, por ahora, ¿en qué consiste resolver el PBI? Consiste en hallar las constantes. Con estos valores iniciales, hallar las constantes C1 y C2, ¿cierto? Reemplazando en lo que viene siendo la función y la primera derivada y mirando qué valores toma C1 y qué valores toma C2. Acá tenemos una ecuación diferencial, por ejemplo, de segundo orden. Vamos a tomar otro ejemplo, ¿bien? Otro ejemplo. Vamos a tomar x, bueno, vamos a ponerla con y. Y segunda más 4y' menos 5y igual a 0. Con las siguientes condiciones iniciales. Y evaluado en 1 igual a 1 y y' evaluado en 1, perdón, igual a 2. Recordar que para que sea condiciones iniciales deben estar evaluadas en lo mismo. Bien, si no están evaluadas en lo mismo no se llama problema de valores iniciales, tiene otro nombre. Vale, entonces, la solución a este problema, a ver, denme un momento, sería a ver, la solución a este problema, quiero que lo verifiquen. Tenemos y igual a C1 e a la x más C2 e a la menos 5x.
A ver, chequeen eso, que es solución, y ya revisamos. Bueno, chequeen eso y me dicen si sí satisface la ecuación diferencial o no. Sí, profe. Listo, muchachos, ¿qué ocurrió? ¿Sí es solución o no es solución a la ecuación diferencial? Sí es solución. Vale, ahora resuelvan el PBI. Es decir, hallen C1 y C2. Bien, vamos a mirar. Bueno, ya chequearon que sí es solución. Entonces vamos a ver. Y evaluado en 1, ¿quién es? Y evaluado en 1 será C1E más C2E a la menos 5. Y esto todo va a ser igual a 1, ¿cierto? Y evaluado en 1 debe ser 1. Acá obtenemos una primera ecuación. Ahora, ¿quién es Y'?
¿Quién es y' de x? ¿Quién es y'? Y' será C1 e a la x menos 5 veces C2 e a la menos 5x. Por lo tanto, y' evaluado en 1, ¿quién es? Esto es C1e menos 5 veces C2 e a la menos 5. Esto igualado a 2. Entonces nos vamos a llevar las dos ecuaciones. Esta primera ecuación, que va a ser E por C1 más E a la menos 5 por C2 igual a 1. Y esta segunda ecuación, que va a ser E por C1 menos 5 veces E a la menos 5 por C2 igual a 2. Tenemos este sistema, vamos a resolverlo, entonces podemos hacer eliminación. Eliminación o reducción. Por ejemplo, si restamos ambas ecuaciones, ¿qué nos queda? Si restamos ambas ecuaciones, nos queda S1 menos E por C1 es 0. Y tengo, básicamente, restarlas es como multiplicar la segunda por menos 1, ¿vale? Restar la segunda por menos 1 y sumar los resultados. Tendría E a la menos 5C2 más 5 veces E a la menos 5C2, quedaría acá 6 veces E a la menos 5C2, y esto quedaría igual a menos 1. Bien, de modo que C2 sería igual a ¿quién? A menos 1 sobre 6 veces E a la menos 5, lo que será igual a menos 1/6 de E a la 5. Que bueno, no sé cuánto da esto aproximadamente, pero eso es. Si ahora sustituimos en la primera ecuación, entonces ¿cómo nos queda? Nos queda E por C1 igual a ¿qué? Nos queda E por C1 igual a ¿qué? Igual a 1 menos E a la menos 5 por C2, que es menos 1/6 de E a la 5. Y bueno, hacemos las cuentas. Entonces, lo de la derecha, ¿quién será? Lo de la derecha es 1 más E a la menos 5 por E a la 5 va a ser 1, por lo tanto queda acá 1/6, lo cual será 7/6. Y por lo tanto, C1 es igual a 7/6, o bueno, 7 sobre 6E. Sí. De este modo, ¿cómo queda la solución al PBI? Entonces, la solución al PBI, a ese problema de valores iniciales planteado, ¿quién será? Entonces tenemos y de x es C1, que es 7 sobre 6E. Acá E a la x. Más C2, que es menos 1/6 de E a la 5 por E a la menos 5x. Y esa sería la solución al PBI. Bien. Profe, dos preguntas. Sí, señor. ¿Está correcto también darla en decimales, cierto? Sí, sí, claro. Listo. Y la otra es que si el PBI siempre va a ser con la primera derivada y no con la segunda. O Siempre sea, se va a siempre se va usar a la utilizar primera derivada. normal y la primera. Siempre va a ser de esta manera porque con la primera derivada es como que con lo que se completan las condiciones para un PBI de segundo orden. Tengan en cuenta que un PBI de segundo orden tendrá condiciones sobre la función y sobre la primera derivada. Un PBI, por ejemplo, de primer orden tendrá solo condiciones sobre la función. Un PBI de tercer orden tendrá
condiciones sobre la función, la primera derivada y la segunda derivada. ¿Bien? Listo, profe, gracias. Bueno. La pregunta que surge ahora es, ¿qué pasa con un PBI? ¿Será que un PBI siempre tiene solución? Siempre que yo dé condiciones, ¿ese PBI tendrá solución? Y la respuesta es que ese PBI puede tener solución. Básicamente piénsenlo desde acá. Acá se forma un sistema de ecuaciones. Y si ustedes recuerdan desde álgebra lineal, ese sistema de ecuaciones puede admitir solución única, puede no admitir solución, es decir, que no existe solución, o puede admitir infinitas soluciones, ¿vale? Puede admitir infinitas soluciones. Entonces lo mismo va a ocurrir con el PBI, porque básicamente la solución del PBI se reduce a resolver ese sistema de ecuaciones, ¿vale? Entonces, un PBI puede llegar a tener esas tres opciones. Surge naturalmente entonces esa pregunta. Surge naturalmente esa pregunta y esa pregunta es, ¿existe una solución única a ese PBI? O bueno, ¿existe solución al PBI? Y ahora la pregunta siguiente ¿es única esa solución? ¿O cuántas soluciones tendrá ese PBI? Bueno, para ilustrar un poco esto, vamos a mirar el siguiente ejemplo. En este ejemplo del texto, ejemplo número 4, tenemos una ecuación diferencial, básicamente es y' igual a x, y a la 1 medio. Acá está la ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial podemos ver que admite dos soluciones. ¿Qué soluciones admite? Admite y igual a 0 y y igual a 1/16 de x a la 4. Pueden chequearlas y ver que son soluciones. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, planteamos un PBI con la condición y evaluado en 0 es 0, recuerden, un PBI de primer orden solamente requiere condiciones sobre la función, nada más. Entonces, si planteamos este PBI entonces tiene dos soluciones al menos estas que vemos aquí, ¿cierto? Y igual a 0, pasa por el punto 0, 0, y y igual a 1/16 de x a la 4, pasa por el punto 0, 0. Entonces podemos ver acá un PBI que tiene dos soluciones. La pregunta entonces es esa, ¿no? Cobra un poco más de fuerza esa pregunta. ¿Será que un PBI tiene solución única? ¿Será que existe esa solución? Entonces, para responder esa pregunta, vamos a estudiar el teorema de... Vamos a estudiar el teorema de existencia y unicidad, pero solamente vamos a estudiarlo por ahora para ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿vale? Ecuaciones diferenciales de primer orden. Cuando estemos en el capítulo 3, entonces vamos a poder estudiar ecuaciones diferenciales de orden superior y allí vamos a ver un problema, un PBI de orden superior y por lo tanto vamos a ver una versión del teorema de existencia y unicidad, pero ahora para problema de valores iniciales de orden superior, ¿vale? Aquí por ahora, entonces de primer orden. Y esto es lo que establece el teorema de existencia y unicidad. El teorema de existencia y unicidad establece que si nosotros tenemos una región R del plano cartesiano XY, una región rectangular, entonces X variando entre A y B y Y variando entre valores C y D. Bien, tenemos esas funciones, esa región rectangular, donde hay un punto dentro de esa región rectangular que es el punto X0, Y0. Ahora, si
f de xy. F de xy básicamente va a ser la parte estándar, ¿cierto? Lo que queda al otro lado de la igualdad de cuando escribimos una ecuación diferencial en forma estándar. F de xy y la derivada parcial de f con respecto a y, si ambas funciones f de xy y esta derivada parcial son continuas sobre la región R, entonces existe un intervalo acá alrededor de x0 para el cual existe también una función única y de x definida sobre el intervalo que representa solución al problema de valor inicial. Básicamente piénsenlo, vamos a verlo de esta manera, muchachos. Vamos a mencionar el teorema de existencia y unicidad de otra forma. Supongo que yo tengo planteado un PBI. Tengo una ecuación diferencial de primer orden en forma estándar. Bien. Y acá, bueno, con alguna condición inicial que y evaluada en x sub 0 sea y sub 0. Bien. Este es el PBI. La pregunta es, ¿bajo qué condiciones este PBI tiene solución única? Entonces, la respuesta es la siguiente. Para que el PBI tenga solución única, se necesita que la función f de xy y la derivada parcial de f con respecto a y, estas dos funciones, básicamente la función y esta derivada parcial son dos funciones, esas dos funciones deben ser continuas sobre alguna región rectangular que contenga al punto x0, y0. Y ya está. Si estas dos funciones son continuas sobre alguna región rectangular que contenga el punto x0, y0, entonces existe solución única a ese PBI. Esa es la respuesta a esa pregunta. Entonces ahora nosotros podemos formular preguntas en las cuales podemos indagar sobre regiones en el plano, dadas la ecuación diferencial y dado de pronto un problema de valor inicial, o bueno, simplemente dado la ecuación diferencial, sobre qué región del plano cualquier PBI planteado puede tener solución única. Podemos plantear esa pregunta y vamos a plantear esa pregunta y ver algunos ejemplos. A ver, vamos a mirar algunos ejemplos por aquí. Entonces veamos. Establecer una región del plano en la cual todo PBI, todo problema de valores iniciales, planteado con la ecuación diferencial dada, tenga solución única. Eso es lo que queremos. Establecer una región del plano para la cual todo PBI planteado sobre esa región va a tener solución única, ¿sí? Teniendo en cuenta la ecuación diferencial. Veamos ejemplos. Primero, vamos a tomar y'. Vamos a tomar y' igual a x por y, por ejemplo. Vamos a tomarla directamente así, en forma estándar. Vista en forma estándar, bueno, esto es igual a de y de x, igual a x por y. Entonces, esta viene siendo nuestra función f de xy. Esta es nuestra función f de xy. ¿Y quién es entonces la derivada de f con respecto a y? La derivada parcial de f con respecto a y va a ser x. Entonces observen, esto visto como una función, ojo, de dos variables, prácticamente la estamos viendo así, como un par de funciones en dos variables. Entonces la pregunta es, ¿sobre qué región del plano estas dos funciones son continuas? Y resulta que como son polinomiales, ambas son continuas sobre todo el plano cartesiano. Bien, entonces, básicamente,
conclusión, se puede plantear bueno, a sacar un letrero acá, continuas en R2, ¿vale? Son continuas en R2. Entonces, se puede plantear un PBI en cualquier punto o con cualquier punto, vamos a poner aquí, con cualquier punto sobre R2, cualquier punto sobre R2, y este tendrá solución única. Este tendrá solución única. ¿Bien? Vale, vamos a ver otro ejemplo. Estamos empezando con un ejemplo suave, un ejemplo light. Bien, vamos a poner una ecuación diferencial como la siguiente. Vamos a poner aquí y' más y igual a logaritmo natural de x por y. Así. Entonces, necesitamos esto en forma estándar. Esta ecuación diferencial no es lineal, pero de hecho el teorema de existencia de unicidad no pide que sea lineal. Vamos a escribir esto en forma estándar, es decir, vamos a despejar la derivada, la primera derivada, ¿bien? Entonces, y', que es de y de x, será igual a ¿qué? Al logaritmo natural de x por y menos y. Esta viene siendo nuestra función f de xy, ¿ok? Ahora, ¿quién es la derivada parcial? Derivada parcial de f con respecto a y. ¿Quién es esta derivada parcial? Entonces, la derivada parcial en este caso va a ser 1 sobre x por y, ¿cierto? La derivada del logaritmo natural por la derivada interna, derivando con respecto a y, esto es x, menos la derivada parcial de y, con respecto a y es 1, es decir, esto va a ser 1 sobre y menos 1. Entonces, observen, necesito una región del plano donde ambas funciones, ambas expresiones sean continuas. Bien, si ustedes miran, por ejemplo, la función f de xy tiene algunas condiciones. Entonces, f de xy es continua, sí que básicamente la única restricción es que x por y tenga que ser positivo, ¿de acuerdo? Que x por y tenga que ser positivo, y si x por y es positivo, entonces esto es positivo. Vamos a ponerlo aquí de esta manera, es decir, x por y es positivo si x es positivo y y es positivo, o si x es negativo y y es negativo. Básicamente, ¿en qué región del plano x y y son ambos positivos? Esto ocurre en el primer cuadrante. ¿Y en qué región del plano son ambos negativos? En el tercer cuadrante. Ahora vamos a mirar la derivada parcial, donde es continua. Entonces, bueno, df de x es continua para valores
de y diferentes de 0, ¿cierto? El único problema es cuando y es 0. Pero básicamente y igual a 0 no está incluido, ¿no? ¿Por qué no está incluido? Porque pido que sea mayor estricto que 0 o menor estricto que 0. Es decir, que esto queda cubierto. Básicamente, si yo pongo como, acá tengo dos posibles regiones. Una posible región, mucha atención, voy a puntear encima del eje y encima del eje X también para indicar que los valores sobre los ejes no se toman. Bien, estos valores sobre los ejes no se toman. A ver, voy a hacer esto un poco más corto. Entonces, si yo considero el primer cuadrante, lo que se toma en el primer cuadrante, se van a tomar los elementos, los puntos del primer cuadrante, pero sin tocar los ejes, ¿vale? No vamos a tomar puntos sobre los ejes. Entonces acá tengo una región 1, que sería todo el primer cuadrante, todo ese primer cuadrante, sin considerar los ejes. Y tengo una región R2, que sería el tercer cuadrante, también sin tomar los ejes, ¿vale? Los ejes no hacen parte de la solución, o bueno, no hacen parte de la región donde el PBI va a tener solución única. Acá tenemos esta región 2. Tenemos dos posibles regiones, ¿vale? Dos posibles regiones. Y básicamente, si yo tomo un punto dentro de la región R1, cualquier punto dentro de la región R1, lo que tengo garantía es que esa ecuación diferencial, junto con la información de este punto, ¿vale? Va a tener solución única a ese PBI. Es decir, si yo tomo la ecuación diferencial, que era y' más y igual al logaritmo natural de x por y, y a esto le agrego la información, qué sé yo, por ejemplo, y evaluado en 3 igual a 5. Esto es un PBI. Ahora esto es un PBI. La pregunta es, ¿este PBI tiene solución única? Y la respuesta es sí. Y ojo, yo no necesito dar la solución a ese PBI para responder esa pregunta. Para poder decidir que ese PBI tiene solución única, me basta y me sobra con identificar la ecuación diferencial en forma estándar, ¿bien? Identificar la función f de xy, calcular su derivada parcial y ver si ambas funciones f de xy y la derivada parcial de f, ambas son continuas alrededor de ¿quién? Alrededor de ese punto, alrededor del punto que determina el PBI. Bien, si yo puedo encontrar una región rectangular acá alrededor del punto, como lo indica el teorema de existencia de unicidad, para el cual las funciones f y la derivada parcial de f con respecto a y son continuas, bien, son continuas, entonces ese PBI tiene solución única. Es lo que dice el teorema de existencia de unicidad. ¿Quién es esa solución única? Bueno, eso es otro problema, ¿vale? Eso ya sería otro problema, averiguar quién sería la solución. Pero lo que sí podemos decidir es que tiene solución única. Es delicado el tema. A ver, tal vez hablamos en la próxima clase un poco de eso, pero si yo, por ejemplo, tomo un punto que está sobre el eje, digamos sobre el eje X, yo puedo garantizar que para ese punto el PBI no tiene solución. La respuesta es no, no puedo garantizar eso. Es posible que el PBI tenga solución, pero lo que sí puedo garantizar es que si tiene solución, no es única. Es decir, si tiene solución, admite infinitas soluciones, ¿vale? Pero es posible que en ese punto el PBI no tenga solución o tenga infinitas soluciones. Entonces, si por ejemplo una pregunta en el examen les da esta ecuación diferencial y les da, por ejemplo, el origen y dice, con respecto a esta ecuación diferencial, se puede establecer que en el origen, en el punto del origen, es decir, con la condición inicial y de 0 igual a 0,
con esta condición inicial el PBI no tiene solución. Eso sería falso. No se puede asegurar eso. Ya vamos a ver bajo qué condiciones se podría asegurar eso. Pero hasta el momento no podemos asegurar eso. Lo que podríamos asegurar es que la solución no es única. ¿Qué quiere decir eso? Dos opciones, o no tiene solución o tiene infinitas soluciones, ¿vale? Para el PBI, básicamente todo PBI tiene las tres opciones. No solución, solución única o infinitas soluciones. Tiene estas tres opciones. Entonces, claro, si yo lo que veo es que no se cumple el teorema de existencia y unicidad y digo, bueno, no tiene solución única, no puedo a partir de esto decir que no tiene solución. No puedo hacer eso. ¿Vale? Me quedan dos opciones. Entonces no puedo afirmar nada. Quiero que eso quede muy claro. Por ejemplo, acá en el texto tenemos, bueno, estamos mirando aquí un ejemplo. Estamos mirando este ejemplo. Si miramos este ejemplo y hacemos un análisis de este ejemplo, tenemos y' igual a x por y a la 1 medio. Ya está en forma estándar. Esta básicamente es nuestra función f de xy. Por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a y, ¿quién sería? Esto sería 1 medio de x por y a la menos 1 medio, ¿verdad? Es decir, voy a ponerlo aquí de una vez así, y a la 1 medio en el denominador. Claramente, ustedes pueden observar que para que estas dos funciones sean continuas, ¿qué se necesita? Como tengo y a la 1 medio, acá en la primera, podemos poner una condición a partir de esta, que y debe ser mayor o igual que 0. Básicamente, por ahora me está dando primer y segundo cuadrante. Pero si miramos la derivada parcial de f con respecto a y, entonces miremos qué condiciones le pone aquí a y. Entonces la condición que le pone a y es básicamente que y tiene que ser mayor estricto que 0. No puede ser 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo graficara esto, ¿cómo quedaría la gráfica de esto? Quedaría nuevamente punteado el eje X. No puede tomar valores sobre el eje X. Ojo, para solución única del PBI. Y tomaría el primer y segundo cuadrante. Pero como pueden ver en este ejemplo, si nosotros tomamos un punto que no cumple con las condiciones del teorema de existencia y unicidad, el origen en este caso, podemos ver en este caso que existen dos soluciones. Existen dos soluciones a ese PBI. Entonces, si un punto está por fuera de la región que se determina con el teorema de existencia y unicidad, si un punto está por fuera de esa región, no quiere decir que no tenga soluciones el PBI. Lo que quiere decir es que no tiene solución única, pero entonces quedan dos opciones. Que no tenga solución o que las soluciones sean infinitas, ¿vale? Eso es lo que ocurre. Entonces ahí podemos ver en este ejemplo, precisamente, que si el punto está por fuera de la región, es posible que tenga más de una solución el PBI, es decir, el PBI puede tener solución. Entonces hay que tener cuidado con las afirmaciones que llegamos a hacer a partir de la información obtenida de lo que es la ecuación diferencial en forma estándar y lo que viene siendo esa derivada parcial de f con respecto a y. Tengan en cuenta que el teorema de existencia de unicidad, repito, tal cual está presentado acá, es un teorema que solamente establece condiciones para ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Bien? Solamente de primer orden. De orden superior ya vamos a ver después. Por ahora, solo de primer orden. ¿Bien? Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.